Buenas tardes todo el mundo, bienvenidos a la ancha avenida del medio. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar sobre la Internet de las cosas. Es un tema complejo que viene avanzando mucho y que me parecía interesante poder tratarlo hoy acá desde nuestro ciclo de entrevistas. Así que para eso les pedí a Amelia Bálsamo y a Germán Santini que tuvieran la amabilidad de concederme una entrevista para poder hablar al respecto. Ellos ahora se van a presentar. Mientras tanto, son parte del equipo de IBM que trabaja en el desarrollo de Internet de las Cosas y vamos a tener chance de preguntarles y que nos cuenten al respecto de lo que se trata la Internet de las Cosas. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar acá en la ancha avenida del medio. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por darnos el espacio, por permitirnos compartir nuestras experiencias con vos y con tu audiencia. Y efectivamente, mi nombre es Amelia Bálsamo y estoy ya hace unos largos 10 años en la compañía, en IBM, trabajando en distintos roles, pero siempre muy vinculada a la tecnología. Así que en el último tiempo también con temas de IoT, de Internet de las Cosas, y gracias por darnos el espacio nuevamente para conversar sobre estos temas. Esperamos ser de aporte. Gracias a ustedes por la generosidad y el tiempo. Así que si quieren, comencemos. Me gustaría primero poder dar una definición de lo que es la Internet de las cosas o lo que se espera que la Internet de las cosas sea, si es que todavía está en proceso de desarrollo. Bien, primero me presento también, Germán Santini, como bien dijiste, arquitecto de soluciones de IBM. Y ahí tenemos depende de la audiencia, tenemos diferentes formas de hablar de qué es esto de Internet de las cosas. Hay una definición que es la que usamos casi siempre, que es pensar en cualquier cosa, lo que sea, cualquier dispositivo en tu casa, conectarlo a Internet. Pero no solamente conectarlo a Internet, sino empezar a hacer algo a partir de eso que vos haces, a partir del hecho de conectarlo a Internet. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo que había salido en alguna oportunidad en una charla era una heladera conectada a Internet, es IoT, y la pregunta es depende. Si la heladera lo único que hace es tener una pantalla en el frente y transmitir Netflix todo el día o YouTube todo el día, y en realidad es una heladera conectada a Internet nada más, no es que está haciendo algo. Ahora, si es una heladera que tiene conexión a Internet y a partir de los patrones de uso de la gente que la utiliza en la familia, puede darle sugerencias de cuándo comprar determinado producto o tener un valor agregado con algún fabricante para hacer descuentos y demás, empiezan a entrar otras cuestiones que tienen que ver con empezar a tomar datos del entorno y hacer algo con eso. No sé si ya me querés agregar algo desde el punto de vista por ahí más industrial y no solamente el hogareño. Sí, ahí Manuel nos hacías dos preguntas justamente, ¿no? ¿Qué era Internet de las Cosas por un lado y qué se espera de Internet de las Cosas por otro? Y creo que es buena esa diferenciación entre una cosa y la otra, porque como lo explicaba recién Germán, lo que es poder medir o interpretar o leer variables del entorno para conocerlo mejor, ya sea un campo, estando sensorizado y obteniendo datos climáticos, de humedad del suelo, o cualquiera sea la variable que estés midiendo, o bien que sea, como decía también Germán, quizás usos más hogareños o también industriales, pero es entender el contexto y el entorno, eso es lo que es, y lo que se espera, por otro lado, que justamente esta tecnología se utiliza para poder ser más eficientes en el uso de los recursos. Entonces, en tanto más información y más conocimiento tengamos del contexto y del entorno, más eficientes vamos a poder ser con el uso ya sea eléctrico, ya sea de recursos naturales como agua, viento o cual sea nuestra materia prima o nuestros procesos industriales y los productos o servicios que estemos generando finalmente. Pero el qué es, ahí un poco lo introducía Germán, ¿no? Y qué se espera en que nos transforme en seres cada vez también más inteligentes desde el punto de vista de la utilización de los recursos.
¿sí? Empiezan a aparecer otros factores como, solamente para presentarlo a modo de título, Industria 4.0 o 5.0, ciudades inteligentes o sostenibles o conectadas o vehículos conectados. Empiezan a aparecer un montón de otras cosas que ya existían, pero a partir de los datos que empezamos a relevar del entorno empieza a permitirnos hacer otras cosas con la información que tenemos disponible, los datos que tenemos disponibles para usarlos como información. Bien. Bueno, a mí me gustaría, a ver si me ayudan a entender entonces esta diferencia. El ejemplo del campo me pareció muy bueno, sobre todo porque yo estoy en una zona agraria, pero digo, ya estaba funcionando esto donde uno de algún modo pone sensores en el campo y los recolecta la información que esos sensores brindan y la interpreta. Digo, hasta acá esto parecería una dinámica que ya más o menos transitada en los desarrollos tecnológicos que hay hoy en día. Entonces, entiendo este concepto de recolectar datos, pero ¿dónde está esta vuelta de rosca nueva? Porque hasta recolectar datos, interpretarlos desde un procesador, esto ya funciona y es más o menos como tiene cierto grado de antigüedad, si se quiere. Entonces, ¿dónde está esa vuelta de rosca y qué fue lo que la permitió o la permite? Estábamos viendo quién tomaba la apuesta de la respuesta. Arranco y que Ame arranque también si ve que hay algo que puede llegar a aportar. Creo que vos lo dijiste perfectamente, no estamos hablando de algo que sea particularmente nuevo, es algo que es como una evolución, y es una evolución constante. Antes te hablé de Industria 4.0, si hay una Industria 4.0 quiere decir que años tuvimos una 3, y tuvimos una 2 y tuvimos una 1. Esos avances tecnológicos que fueron a partir de la industria se fueron llevando luego a diferentes procesos productivos y con la aparición de la inteligencia artificial o los procesos analíticos sobre esos datos, empezamos a darnos cuenta que tenemos un volumen de datos muy grande para procesar de forma individual. Entonces, si bien con un campo, como bien decías, puedes tener una cantidad de sensores y analizar la información, y más o menos por tu conocimiento previo o de campo mismo, de conocerlo como es, te alcanza. ¿Qué pasa cuando te metes con procesos que son un poco más complejos? ¿O qué pasa cuando te encontrás con que dependés únicamente del conocimiento de esa persona que sabe interpretar esos datos? Entonces te empiezan a aparecer necesidades de manejar grandes volúmenes de información para poder hacer un modelo predictivo, para usar modelos de machine learning que permitirían, por ejemplo, en un caso industrial, darnos cuenta cuando el patrón de funcionamiento de una determinada máquina está cambiando y qué puede llegar a significar eso a partir del entrenamiento que nosotros les vayamos dando a esa red neuronal que estamos entrenando. Desde el punto de vista de las ciudades, por ejemplo, si bien no es nada nuevo, pensemos en, por decir un ejemplo, Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires tiene varios canales de alivio y sensorización ya tiene hace rato, de que cuando uno de los canales está demasiado lleno se prenda la luz en un lugar donde hay alguien que lo esté monitoreando. Pero si esa persona no lo estaba viendo justo o estaba ocupada en otra cosa, bueno, cuando hay IoT y hay automatización y hay inteligencia artificial, me puede llegar a decir, se está llenando este canal y cuando este canal se está llenando, este canal de alivio se está llenando y este otro está tapado, se me inunda Juan B. Justo, por ejemplo. Entonces, activar determinados mecanismos que permitan que el agua drene por otro lado y no de una forma únicamente automatizada cuando ya tengo que reaccionar, sino de manera predictiva. Yo sé que va a llover mañana o sé que hay una alerta de una gran tormenta dentro de las próximas 3 horas y que automáticamente el sistema haga todo el relevamiento y me levante las alertas antes de que tenga un problema y no cuando ya tengo todo inundado. Por decir el ejemplo ese, pero eso se puede trasladar a cualquier ámbito. Bien, bien, bien. Amber, no sé si querés agregar algo, si no, si te parece bien las respuestas, les repregunto con esto. No, coincido en lo que decía Germán de la incorporación de otras tecnologías también como parte del ecosistema de IoT, ¿no? Inclusive, como bien vos decías, Manuel, el concepto de IoT
ya tiene su recorrido y su tiempo, y digamos, no es algo nuevo, cosas que sí, quizás hace unos años empezaron a aparecer, es la AIoT, que es la Artificial Intelligence of Things, que ahí ya le incorporamos inteligencia artificial al resultado, digamos, al IoT le incorporamos la AI y tenemos una solución nueva, potenciada. Aparece también ¿cómo sería? IoT, que es la Industrial Internet of Things, que es aplicado específicamente a la industria. Entonces, como que IoT empezó a evolucionar dependiendo del caso de uso, porque como son cosas, es la Internet de las cosas, es la Internet de todo. Entonces, era tan amplio el abanico de posibilidades, tan amplio desde el punto de vista de conectividad, desde el punto de vista de sensorización, desde el punto de vista de casos de uso, que de alguna manera se fue, en esa evolución de la tecnología también se fue sectorizando y profundizando sobre cada área y sobre cada tema en particular. Si es abocado a la industria, tendrá que ver con mantenimiento predictivo, tendrá que ver con optimización de procesos industriales, tendrá que ver más con ese sentido. Si estamos hablando de un contexto, como decíamos, poníamos el ejemplo del agro, bueno, tendrá más que ver con también el conocimiento y el uso de datos climáticos, datos históricos climáticos, y combinarlos o sea, combinar data histórica con data actual y de tiempo real. Entonces ahí tenés una combinación de analítica con IoT y empezar a jugar con esas piezas de Rusty y utilizarlo para cada cosa de uso. Esa es un poco también la evolución de esta tecnología, ¿no? Bien, sí. Sí. Sí, la pregunta que venía era un poco en este sentido. Entonces, Internet de las cosas se relaciona necesariamente con Big Data, con los grandes caudales de datos que también se recaudan, y por otro lado con la inteligencia artificial, digamos. Es en este encuentro en esta sinergia donde todo va cobrando sentido. Y hay un tercer punto inclusive, que es la ciberseguridad aplicada a Internet of Things, porque en el momento en que vos estás sensorizando un contexto industrial, también podés estar poniendo en riesgo a una compañía. Si esos equipos, si esos sensores son vulnerados, puedes afectar una producción, puedes afectar a una línea, puedes afectar a, digamos, a una operación, digamos que es un tema sensible también. Entonces tenés tres como satélites principales del IoT, ¿no? La inteligencia artificial, la analítica, el Big Data y la seguridad, que no es un tema para nada menor para las corporaciones y el entorno de enterprise, digamos. Claro, qué bueno, porque para las civiles tampoco es algo que nos pase No, desapercibido. sin duda, Así sí. que está bien. Ayuda a dar cierto marco al momento de entender las posibilidades de seguridad o inseguridad que proponen estos desarrollos en ese sentido. Sin duda. Uh-huh. Sí, incluso a nivel doméstico, durante mucho tiempo por ahí a nivel hobby estábamos usando cosas como Arduinos conectados a Internet o Raspberry Pi conectados a Internet y no le prestábamos mucha más atención que el hecho de que se conecte a Internet y tenga una clave para acceder, pero inclusive ahora es posible agregar certificados a estos dispositivos que son de uso hogareño para subir un poquito más la vara de seguridad sobre los datos, porque en definitiva incluso fuera del entorno industrial, la seguridad de lo que pasa dentro de nuestras casas también es algo que debería importarnos. Por eso es que es tan importante no dejar para el final ver cómo voy a segurizar la solución en sí, sino pensarla desde el primer momento. ¿Cómo voy a garantizar o a minimizar el riesgo de exponer algo sensitivo en Internet? Porque uno no está conectado a Internet en definitiva. Bien, bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo también con los desarrollos de la inteligencia artificial que toman decisiones finalmente complejas. Sí. Desde, desde, Este, desde el punto de vista por ahí de IBM mismo, la inteligencia artificial de IBM no toma decisiones si no está entrenada para tomar decisiones a partir de un humano, no lo hace sola. Y algo que Ame también mencionaba antes y que me parece importante agregar como otro caso de uso es a partir de los dispositivos que tenemos conectados a Internet nosotros mismos, como un smartwatch.
Con este tipo de dispositivos se pueden hacer soluciones para garantizar la seguridad de los empleados en un sistema, en un contexto industrial, por ejemplo. O sea, no termina únicamente en procesos a nivel máquina o a nivel ambientales, sino también proteger a las personas que están trabajando en un entorno. Incluso hace poco dimos una charla en la que hablábamos de cómo utilizar este tipo de dispositivos para asegurar que las personas estén respetando el distanciamiento social y demás en un contexto empresarial. Bien, bien. Por ahí me voy a tomar un segundo para aclarar que, o sea, parte de presentarlos y decir la empresa en la que trabajaban tiene que ver con que la gente del otro lado pueda saber que realmente ustedes no son estudiantes de primer año, sino que son gente empapada en el tema verdaderamente, pero que esto no es una entrevista en la cual ustedes hablan en términos institucionales. Son convocados a la entrevista en términos personales, no por la empresa en la que trabajan. Dicho esto, que por ahí iba a decirlo más temprano y se me pasó, me parece ahora decirlo. En este sentido, chicos, ¿cómo es el desarrollo actual de esta tecnología? No en los laboratorios de desarrollo, sino en lo que ya está más o menos extendido. ¿Y qué es lo que se espera para los próximos, por ejemplo, 10 o 20 años? Hablaste de ciudades inteligentes, hablaste de casas inteligentes, hablamos de la inteligencia aplicada a los procesos productivos. Yo creo que esa es la parte eh, como más fácil de entender y más fácil de apropiar, digamos. Sin lugar a dudas, no habría inconveniente en que un buque se maneje solo. Sé que existen terminales portuarias incluso que operan sin personal humano. Esta parte quedó bastante clara, pero ¿cómo es este encuentro con las otras partes de la vida humana que no tiene que ver con los procesos productivos? Bueno, hay varias aristas para responder eso. Le voy a dejar a Ame el de Industria 5.0 porque creo que es también el que más conoce ella, pero sentite libre de interrumpirme y agregar en cualquier momento. Eh, estamos, creo que no es novedad para nadie que nos encontramos ante una crisis más allá de lo que estamos viviendo hoy con el COVID a nivel ambiental, a nivel cambio climático, a nivel necesidad de volvernos más eficientes y más sostenibles. ¿Por qué traje a cuento lo de ciudades inteligentes más temprano? Las, las ciudades inteligentes no necesariamente implica que tengamos que tener un montón de dispositivos IoT conectados por todos lados. De hecho, es muy probable que tengamos un montón de fuentes de datos hoy en día que no estamos utilizando correctamente. Entonces, el objetivo que hay un poco atrás de explorar este tipo de tecnologías y expandir su utilización es empezar a utilizar los datos del entorno para volvernos más sostenibles, para entender dónde estamos utilizando los recursos, para identificar dónde está empezando a ocurrir una degradación ambiental, para evitar catástrofes que a nivel, porque hubo una inundación o porque hubo un terremoto, empezar a anticiparnos a cosas que hoy sabemos desde lo matemático, lo científico, pero no tenemos el dato en tiempo real para poder empezar a detectar cuando están empezando a cambiar los patrones antes de que sea demasiado tarde. Entonces, esto implica que de repente nos encontramos con una necesidad de utilizar mejor los datos que tenemos disponibles. Crear nuevas plataformas de colaboración o de gobierno abierto, por ejemplo, para que personas como ciudadanas mismas empiecen a utilizar estos datos que se pongan disponibles para la gente y utilizarlos para ofrecer un servicio mejor. Entonces, desde el punto de vista ambiental, el objetivo que hay atrás de usar estas tecnologías como la de IoT es adquirir nuevas fuentes de conocimiento para detectar dónde podemos ser mejores, dónde podemos ser más eficientes. No solamente desde el punto de vista de generar una diferencia económica con un proceso industrial o un proceso de manejo de recursos dentro de la ciudad, sino también empezar a ver dónde estamos siendo ineficientes para gastar menos energía o menos recursos para hacer las cosas que estamos haciendo. No sé si responde bien esa pregunta o si podemos profundizar en alguno. Seguro está bien, de profundizar, seguro también ocurra, vamos a decir, por capas, haciendo, sí, como por olas, digamos. Eh, Ame, Sí.
Sí, de la programa. Sí, yo en ese punto que decías, ¿no? De cómo se ve el futuro de esto, futuro no tan futuro quizás, porque también tenemos medio una urgencia ambiental más que un plan a futuro, hay como, ¿no? Hay que tomar una acción pronta al respecto. Entonces, algo que nosotros desde la experiencia estábamos viendo es que, y esto, viste la famosa frase, hay un estudio que dice, bueno, no, es que realmente hay un estudio, que podemos compartir las fuentes por acá si quieren, que dice que el 90% del impacto de las compañías está relacionado al supply chain, ¿no? A todo lo que es la cadena de suministro. Y eso se puede optimizar de una manera completamente, digamos, de una manera completamente tecnológica, sin duda, pero también tiene mucho que ver con el comportamiento de las personas como consumidores también, ¿no? Que nosotros como consumidores, ¿qué es lo que les demandamos a las compañías que hagan por nosotros y por el planeta? Entonces, a lo que voy con esto es que no es solamente la tecnología, sino que también es las personas y el uso que le dan, el conocimiento que tienen sobre eso y el poder que tienen también las personas sobre sus consumos y qué poder pueden de alguna manera poner también sobre las compañías que tienen este tema, que justamente se trata de este supply chain, de esta cadena de suministro. Y lo conversábamos en algún momento con Germán, ¿no? Y esto quizás no es tan tecnológico, sino es un poco más filosófico, que es que nosotros consumir algún producto acá que quizás viene de otro país, o si se puede reemplazar por uno que se puede conseguir como más cerca nuestro. Ahí también hay una cuestión de reducir la huella, o sea, por supuesto que midiendo emisiones con tecnología y qué sé yo, un montón de cuestiones de mediciones tecnológicas que podemos hacer, por supuesto, para minimizar el uso de combustible, optimizar rutas. Por supuesto que se puede hacer mucho desde la tecnología, pero la participación ciudadana, la participación, el involucramiento de las personas como parte de una ciudad más inteligente y un planeta más inteligente, no recae solo en la tecnología, sino también de cada uno de nosotros como ciudadanos. Bien, bien. Chicos, la verdad que me están sorprendiendo en este momento de la charla, porque toda la información que yo encontré acerca de Internet of Things tiene que ver principalmente con esta idea de que la heladera te avisa que se te pudrió el yogur y por ahí te compra otro yogur que te viene. Y ahora quiero entrar en esto y que ustedes me expliquen cuánto hay de real, cuánto hay de metafórico, cómo es esta. Pero ustedes están haciendo ahora hincapié en la capacidad de mejorar la interfase de consumo energético de alguna manera, en ser más inteligente a la hora de hacer uso de los recursos escasos principalmente. Y yo no termino de entender cómo piensan ustedes esta relación, cómo es que esta capacidad de recolectar datos del entorno, tener alta posibilidad de interpretar esos datos, termina de cruzarse con esto de las ciudades inteligentes. A ver si podemos darle otra vuelta más, porque me parece muy interesante, se sale de lo que vengo escuchando, de lo poco igual pero de lo que vengo escuchando habitualmente en relación a este tema, y obviamente lo entiendo muy bien en el contexto de un campo, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tengo, qué sé yo, 400 hectáreas para hacer con riego artificial. Entonces, a partir de los sensores que yo tengo establecidos a lo largo del perímetro, puedo saber la humedad de las 300 hectáreas y hacer un riego más focalizado. O sea, esto lo puedo entender, digamos. Pero
¿Cómo es en términos macros, digamos? ¿Cómo se relaciona esto con el consumo de una ciudad, por ejemplo? Bien, hay varios puntos otra vez para trabajar, ¿no? Porque una ciudad es un organismo vivo y tenés un montón de subsistemas funcionando de forma paralela. Pero pensemos en un ejemplo que es por ahí fácil de graficar. El camión recolector de basura, ¿no? En Capital Federal por lo menos, que lo hace por contenedores. Ellos tienen el mismo recorrido todos los días. No es que optimizan de alguna manera el consumo energético, el consumo de combustible, o eh, priorizan dónde van a pasar primero de acuerdo a algún valor que tengan disponible. Hoy por hoy están empezando a cambiar en ese sentido, pero tradicionalmente los camiones tienen una grilla para recorrer, la recorren y se acabó. Pero por ahí en esa grilla que recorren hay un montón de contenedores que están completamente vacíos y ellos hicieron igual el recorrido y no lo optimizaron de ninguna manera y el camión ya pasó y ya consumió para pasar por ese lugar. Si vos pudieras tener algún tipo de sensorizado adentro de los contenedores, vos podrías identificar primero cuáles son los focos donde hay mayor cantidad de residuos para recolectar. Entonces, planificar anticipadamente la ruta para atacar primero esos lugares o para pasar específicamente por esos lugares. Y tal vez podés diagramar inclusive una ruta diferenciada en la que hay lugares donde por ahí la gente no saca basura todos los días, entonces no necesitas pasar todos los días, pasás 2, 3 veces por semana. Ni siquiera empecemos a hablar ya de si separamos los residuos y si tenés recolección diferenciada de ese tipo de residuos y que no pase el camión que recolecta esos residuos todos los días, sino que pase únicamente cuando el contenedor está vacío. Porque si bien vos podés entrenar a la población o enseñar a la población que los lunes a la mañana tiene que sacar los residuos reciclables, por ahí se olvidó, igual y lo dejó en un contenedor igual y se fue llenando ese contenedor y cuando llega el lunes está rebalsado y la gente empezó a dejar las cosas tiradas afuera. Entonces está bueno empezar a tener esos datos disponibles para optimizar la forma en que hacemos estas cosas y no consumir de más, por lo menos desde el punto de vista organizativo de consumo energético para este caso en particular. Pero puede aplicarse también, por ejemplo, para lo que es luminaria inteligente. Vos podés tener, más allá de la automatización, que eso es algo que no hicimos la separación antes y es importante hacerla. Una cosa es automatización y otra cosa es Internet of Things. Vos podés tener Internet of Things y automatización, pero automatización sola no es Internet of Things. Vos podés tener, por ejemplo, hay un ejemplo clásico que es cuando se está por largar a llover o algo en muchos lugares donde las lámparas de calle tienen sensor lumínico nomás. Entonces cuando se nubla un poco se prenden las luces. Bueno, pero no es de noche todavía, o sea, no está haciendo ningún tipo de inteligencia, se automatiza y se prende. Vos podrías, por medio de diferentes mecanismos, anticipar la forma de hacer que la luz se atenúe durante el día. Primero que tiene que ser luz LED y no luz clásica mercurio, ¿no? Pero vos podrías que en zonas donde no hay mucho tránsito, apagar las luces ya se demostró que genera una sensación de inseguridad en la persona que pasa por ahí y van a tratar de evitar esa zona para circular. Pero vos podrías atenuarla y que la luz se vaya subiendo únicamente cuando la gente pasa, por ejemplo. Entonces siempre está iluminado, pero no estás consumiendo siempre lo mismo. Podrías también identificar por los niveles de consumo que tenés, dónde son lugares donde más transita la gente o si necesitas reforzar la seguridad o si necesitas anticiparte a que se queme una luz porque por ahí está fallando y no depender de que una persona se encargue de hacer la denuncia porque hay una luz que está parpadeando, sino que un sistema automatizado me reporte que una luz está fallando. Y desde el punto de vista industrial, una máquina que funciona mal en general consume más también. Entonces, anticiparse a un fallo o detectar que una máquina está fallando también me permite, más allá de los beneficios que me traiga desde el punto de vista productivo, que no tengo que parar la producción por una máquina rota, trae un beneficio que no es tan contemplado usualmente, que es se vuelve más eficiente el consumo energético de esa máquina, porque la detecto temprano y no sigue consumiendo más energía porque, no sé, imaginemos un rotor, y en general cuando los motores se empiezan a romper, se empiezan a engranar, y para girar necesitan consumir más energía, entonces me doy cuenta antes y también optimizo ese consumo de alguna manera. No sé si quieres agregar algo a mí también ahí.
Sí, extendés la vida del aparato también, ¿no? Entonces también el recambio de la maquinaria lo haces cada menor, digamos, cada mayor cantidad de tiempo, porque ese asset, ese activo de la empresa tiene un ciclo de vida mayor. Pero si lo querés llevar también a algo más cotidiano, y me quedé con lo de la heladera y el yogur que dijiste, Que ahora creo vamos que, a escuchar eso también, sí, pero bueno, sí, me quedé con eso que dijiste de la heladera y el yogur, que algo más hogareño, si se quiere, para esto de IoT o Internet of Things, que lo podemos llevar a algo cotidiano, hogareño, es quizás lo de la heladera y que te diga qué producto te falta puede ser un chiche, digamos, puede ser algo como loco en tu casa, que esté bueno, claro, pero es un extra que te da información de qué te falta, pero digamos, que ahí también va en cada individuo, en cada persona, en definitiva, el valor que le da a la información, ¿no? Yo quizás en una casa, eso de saber lo que me falta en la heladera quizás no es tan importante, pero sí, por ejemplo, medir el consumo eléctrico de mi casa y saber si estoy siendo más eficiente o no con ese consumo y poder inclusive discriminar de cada uno de los artefactos que tengo en mi casa cuál es el consumo, el comportamiento de consumo de cada uno, quizás esa información me termina resultando más valiosa, digamos. De hecho, en casa hay un medidorcito y que vemos que se ve el consumo de la casa en tiempo real y de cada, digamos, de cada fase podrías también saber, y si vas un poco más allá, podrías inclusive de cada dispositivo. Entonces, al final del mes, probablemente me impacte más saber cuánto consumo eléctrico también por las facturas, ¿no? que sí, si sí, me falta, no sé, comprar yogur o yo si me falta tal cual. Entonces también tiene que ver con el valor que uno le da a la información y bueno, en definitiva, cómo hace uso de la tecnología. La tecnología se puede usar para entretenimiento, para lo industrial o para cualquier cosa, digamos. Y un bien. punto más, ahí a lo que decía Ame, con sensorizar, qué loco que se me pasara el ejemplo del monitor de consumo, porque es algo que instalé, el dispositivo IoT que hay instalado en la casa es ese, y lo usamos no tanto por una cuestión económica, sino para nosotros tratar de ser más sostenibles con el uso de los recursos en la casa. Si sabemos que, o sea, hicimos las pruebas de ir entrenando, digamos, a nosotros mismos y al dispositivo para que identifique cuando prende la heladera o cuando tenemos una printer 3D y también analizar según cómo está imprimiendo el consumo. O si las lámparas que tenemos realmente son de un consumo bajo o terminan consumiendo lo mismo que una lámpara común y corriente. Y ese mismo tipo de soluciones puede escalar a nivel industrial y a nivel ciudad. Pero hay algo que me ha quedado pendiente antes que tiene que ver con el tema de esto de la energía que me has preguntado antes. Ujú. Cuando se determina qué energía renovable, por ejemplo, poner en algún lugar, se tiene que hacer un análisis de impacto primero y se tiene que hacer un análisis también de factibilidad. Yo por ahí puedo poner una turbina eólica en Buenos Aires porque tengo la plata para hacerlo. Pero si no hay los vientos suficientes para moverlas, no me sirve de nada. Por ahí me convenía poner un panel solar. Entonces, a partir de la sensorización, yo puedo empezar a entender un poco mejor qué cosas, qué fuentes de energía renovables tengo disponibles en el lugar, además del histórico que tenga, lo que tengo específicamente en ese lugar, y también la forma de optimizarla, porque tal vez donde yo creí que era el mejor lugar, analizando los datos, terminé dándome cuenta que no era el mejor lugar para poner ya sea una turbina o ya sea un panel. Entonces es perfecto, exactamente lo que había dicho Ame antes, el tema de darle valor a esa información y parece que tener bien en claro, así como la tecnología no nos trae las soluciones sobre cómo vamos a reducir el consumo energético o cómo vamos a cómo vamos a reducir el impacto de nuestra acción, también entender para qué caso de uso lo queremos aplicar. Yo quiero bajar el consumo energético en esta planta industrial. Buenísimo. Entonces primero arranquemos a medir a ver qué estás consumiendo. Si yo no sé qué consumir hoy, no sé qué tengo que bajar. Y una vez que entendés eso, empezar a hacer como
hilar cada vez más fino y empezar a identificar cuáles son las diferentes líneas de producción o a nivel ciudad, cuáles son los diferentes focos de consumo de recursos, primero en macro y después en micro, para ver dónde podemos optimizar. Y acá eso tiene que ver con ir, si nos metemos específicamente con la parte de sensorización, es empezar a meter sensores cada vez más específicos, pero no necesariamente tenemos que depender de un sensor. A veces un sensor pueden ser las cámaras que ya están instaladas, por ejemplo, en diferentes lugares de la ciudad, para identificar dónde hay más tránsito de vehículos y hacer cambios en tiempo real sobre las ondas verdes para aliviar el tráfico en esa zona y bajar de repente la contaminación ambiental, el ruido, un montón de cuestiones. O también monitoreo de las estaciones de bicicletas para garantizar que siempre donde hay mucho más flujo de bicicletas, hayan bicicletas específicamente. Por ahí hay otras que tienen 25 y nadie las está usando. Entonces, es mucho esto de buscar cuál es el caso en el que yo creo que puedo ser mejor y utilizar la inteligencia para hacerlo. Bien, muy bien. Ok. Interesante, muy interesante. Quiero ordenar un poquito esto. Entonces, de alguna manera, acá hablamos de algunas cosas que por momento da la sensación que tuvieran una solución de continuidad entre, por ejemplo, la automatización a la Internet de las cosas, al IoT. Digo, una fábrica podría tener hasta cierto nivel, me parece como, por ejemplo, una fábrica podría saber qué fases de todo su tendido eléctrico consumen más electricidad por ahí sin mucha vuelta. Pero el agregado está en cuando los dispositivos que están conectados brindan información a un centro de procesamiento. Y otro agregado viene cuando se aplica un proceso de inteligencia artificial que permite tomar decisiones que no son siempre la misma, sino que cambian con la información que viene vez a vez de estos sensores o canales de recolección. Entonces digo, hay cierta cuestión que por lo Lo menos... explicaste mucho mejor que nosotros. Bueno, Sos un experto. Solo agregaría una cosa que es muy importante ahí, y acá es algo que por ahí no toca directamente inteligencia artificial, a IoT, pero sí a la inteligencia artificial, que es el factor humano en todo esto. El que conoce el proceso, el que sabe cómo funcionan las cosas, el que tiene que tomar la decisión final, no es una inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta más que nos va a dar otra fuente de conocimiento que nosotros tenemos que utilizar para tomar una decisión, pero no que tiene que tomar decisiones por nosotros. Vos habías dicho el ejemplo, o sea, si querés lo tomamos con lo de la heladera. Creo que tal vez esto que hablábamos antes de por qué en 2016 estaba el boom de IoT, la heladera conectada, que me compre el yogur y todo esto, creo que también tiene que ver con una cuestión de que IoT estaba enfocado principalmente a ver cómo las empresas podían vender más a partir de esa información. Y hoy tiene que ver un poco más por cómo cambió también nuestro propio patrón como de consumidores, de entender un poco más en qué estoy consumiendo para ver si vale la pena seguir haciendo eso. Entonces la heladera por ahí me da información de, estás consumiendo esto, pero esa parte de ir y comprarlo por mí, y tal vez no me interesa tanto, sí me interesa saber por ahí qué se está comiendo más en mi casa, para saber si puedo comer mejor, si estamos consumiendo los nutrientes que deberíamos estar consumiendo. Imagínate ahora una heladera que en vez de hacer esa compra directamente, te ofrezca algún tipo de plan de nutrición y te diga, che, ojo que en tu casa se la pasan comiendo embutidos y tomando gaseosa, y el nivel de consumo de azúcares que están teniendo en esa casa puede llegar a ser perjudicial para la salud. Y que eso a su vez le sirva de fuente de información para una nutricionista y que te diga, che, todo bien, me trajiste tu listita de lo que comiste, pero tu heladera dice otra cosa. Y con esa información, como empezar a trabajar un poco más es un caso por ahí muy específico, ¿no? Y un poco fantástico. Bueno. Pero me lleva a cuento de que hace un tiempo, cuando yo fui por primera vez en mi vida a una nutricionista, porque yo hago deporte y quería saber cómo podía mejorar desde el punto de vista de la nutrición, yo había empezado a tomar todos estos datos de lo que venía comiendo. Y una cosa era, yo lo anotaba lo que había comido, pero además guardaba como un log de mi comida en una herramienta que me iba calculando en función de la información del reloj la cantidad de calorías que consumía y en qué momento del día.
Y con esa información mi nutricionista agarró todo lo que yo venía comiendo, agarró la información de mi reloj y me dijo, con esto yo te puedo dar un plan más específico para vos y no uno genérico. Hace un tiempo tuve problemas para dormir, por ejemplo, y el reloj, si bien la información que te presta no es equiparable a la que te puede dar un neurólogo, la información que detecta sí le sirve a un neurólogo o a un profesional del sueño para observarla y decir, uy, estás teniendo patrones súper irregulares y te despertás siempre cuando entras en tal zona del sueño. Y por ahí con un estudio tradicional del sueño, que es cuando vas y dormís una sola noche en un hospital y te monitorean, es una fuente de información versus tal vez meses de datos. Y eso le permite tomar una acción específica para ayudarme a mí. Buenísimo, buenísimo lo que acabas de explicar. Bien, chicos, bien, bien, bien. Bueno, ahora la pregunta es esta. ¿Por qué creen ustedes o cómo es esta relación entre la Internet de las cosas y esta idea? Por ejemplo, cuando me preparaba para la entrevista y empezaba a investigar un poco sobre la cuestión, me encontré con un video de Ericsson, por ejemplo, de la compañía, donde armaba una situación que resultaba una fábula más o menos inverosímil a mi modo de ver. El pibe hablaba con su novia o con una chica que iba a ir a cenar, entonces ya comandaba a la cocina para que se prenda y que dejara el horno a 110 para que ya estuviera calentito para poner. Pero eh, no es real, porque uno no. ¿Qué había dentro de esa olla que se prendió en la cocina eléctrica? ¿Qué puede haber? ¿Agua caliente? ¿Cómo podría una casa inteligente prepararme una salsa, por ejemplo? Cortar tomates, cortar cebolla, rehogarlo. Entonces, lo que me llama un poco la atención es que ya corría el año 2016 cuando esta publicidad se hizo. Entonces uno, ya para el 2016 también esto era inverosímil, digamos, ¿no? Digo, porque a veces uno ve publicidades o imaginaciones que tuvo el hombre sobre el avance de la máquina y de la ciencia a principios del siglo XX, y bueno, por ahí sí, en 1910 capaz que sospechaban que realmente para el 2020 podíamos, pero en el 2016 al 2020 no. Entonces, ¿ustedes cómo leen esta? Bueno, igual un poco ya me respondiste, tiene que ver con que se esperaba que generar cierto circuito de ventas, pero digo, heladeras inteligentes no hay, o no sé, no, está como muy. ¿Qué fue eso? ¿Tienen alguna idea de qué fue lo que pasó? Si fue solo una mala campaña o fue un modo de pensar que durante un tiempo estuvo vigente en los desarrolladores. Yo creo que viene por ese lado. Me parece que fue mucho campaña. De hecho, creo que cuando yo me empecé a meter con IoT, que fue más o menos el mismo momento que Ame se empezó a meter también, es como que el enfoque venía más por el lado marketinero, por el lado medio de ciencia ficción y un poco eh, llevando a los clásicos tipo supersónicos, como la casa automatizada, a ese nivel, y no necesariamente automatizada a un nivel en el que me aporte datos relevantes y que me ayuden a ser más eficiente. Y cuando empezamos a hablar del tema de IoT, en IBM mismo se enteraban de estas cosas que mencionabas vos. Y allá en el 2017, que un año después de que salieran estas cosas, con un compañero nos pusimos a pensar cómo podíamos explicar a la población general de la empresa y para afuera también a las universidades, dónde estaba el valor real de IoT. Y se nos ocurrió hacer algo muy sencillo, un ejemplo pago, que era con un sensor conectado a una Raspberry Pi, que era lo que teníamos. Estábamos detectando la temperatura dentro de una casa y tomando datos de la temperatura afuera de una casa. Y esto con con un sistema de alertas que me avisaba algo. Lo que habíamos pensado era en el sur. En el sur la gente tiene, la población suele tener el gas en gran medida subvencionado porque es zona de frío y en invierno necesitan tener calefacción. No puede ser un bien de lujo tener la casa caliente porque hay temporada de mucho frío. Pero la Sí. costumbre es que la estufa queda prendida y listo. Queda prendida hasta que, bueno, ya hace calorcito y ahí van y la apagan. Entonces, lo que habíamos pensado es, bueno, ¿cómo podríamos optimizar un poco ese sistema? Porque tal vez la dejan prendida porque como hace frío todos los días, prender y apagar la estufa implica que tiene una curva hasta que finalmente se calienta la casa. Pero ¿qué pasa si yo ya sé de antemano que durante los próximos 10 días no va a ser frío?
y tengo la información relevante histórica, y tengo además el pronóstico del tiempo, porque por ahí tengo una estación meteorológica instalada ahí afuera, y yo ya sé, tengo todas esas fuentes de información. Incluso hasta los datos abiertos del Sistema Meteorológico Nacional, o sea que yo de alguna manera podría anticiparme a que va a ser frío o no. Entonces hicimos un sistema que a partir de estas conexiones, los sensores en la casa y la información disponible por el Sistema Meteorológico Nacional, me daba algún tipo de, me avisaba por celular de, che, mirá que los próximos 10 días la temperatura mínima no va a bajar de los 20 grados. Apagá el piloto. No te lo apagaba. O sea, intencionalmente no lo apagamos. Sino lo que hicimos fue, le avisa al usuario, che, mirá que durante los próximos 15 días no va a ser frío, te conviene apagar. Y enfocarlo más que nada desde el punto de vista de conciencia ambiental y no de gasto, porque como está subvencionado, entonces por ahí no les interesaba tanto ahorrarse esa plata, pero el combustible fósil es un bien no renovable y es responsabilidad de todos usarlo de forma inteligente. Entonces esa era una forma de mostrar cómo a partir de un dispositivo de Internet de las cosas e información relevante para un caso de uso específico, vos tenías un valor agregado que tenía que ver con la eficiencia energética directamente en tu casa. Y eso se puede llevar a otros casos, como los que hablaba antes Same, de lo que era la cadena de valor. Sí, también creo que estos casos que vos decías que eran medio como ciencia ficción, ¿no? De por qué no pasó esto de la casa, que me prepare la comida y la famosa heladera que usamos de ejemplo durante toda la entrevista, también tiene que ver con, de nuevo, el valor que vos le das a la información. Si yo te digo, te vendo una heladera que te va a dar esta info, esto y esto, vos dices, fantástica, la mejor heladera del mundo. Ajá, vale, de ejemplo, a la plata de hoy, no sé, 100.000 pesos. ¿La comprás? Probablemente no. Entonces, al principio, el costo de la tecnología eso aplica para todo. Al principio, la tecnología cuando es nueva, es más costosa. Y a medida que va evolucionando y que se va comoditizando, el costo se va aplanando y es más accesible para la población general. Pero al principio siempre es, de alguna manera, hasta un bien de lujo, si se quiere. Todo lo que tiene que ver con esos avances viene como un poco así, ¿no? Entonces, quizás cuando llegue al punto de maduración o de evolución, es también un tema de oferta y demanda, digamos. Si en la población general no fue algo que era realmente valioso, que uno está dispuesto a adquirir ese bien porque la información que me da es valiosa, es relevante para mí, si no estoy dispuesto a comprarlo, entonces no va a prosperar tampoco, la demanda va a caer y eso va a quedar en lo anecdótico. Entonces creo que también tiene que ver con que realmente las utilidades que se le dé a la tecnología sean de valor y realmente resuelvan un problema que la gente o que la población en general o la industria, las empresas, quien sea, tenga. Que realmente venga a resolver un problema y de esa manera sí, para mí va a ser valioso y de esa manera lo voy a querer no solo adquirir, lo voy a recomendar y así, digamos, va a prosperar. Pero tiene que ver con lo que mencionaba Germán hace un momento, ¿no? Que la tecnología resuelva realmente, que esa tecnología o que esa solución realmente resuelva algún problema y que no sea algo que desde lo teórico sonaba muy bien, se lleva a la práctica, pero digamos que no partir desde el potencial, sino partir desde la necesidad. Detrás de cada necesidad hay una oportunidad. Entonces creo que el mensaje para todo el emprendedor de IoT es que se concentre no en buscar grandes ideas, sino en buscar problemas reales que sin dudas lo va a poder resolver con tecnología, porque hoy los recursos tecnológicos están dados para hacer infinidad de cosas, pero sí partir desde una necesidad y no partir desde buscar las ideas más locas, porque realmente el valor va a estar ahí, en la resolución de un problema. Claro. Bien, bien, bien. Pero entonces, ¿cuándo comenzó el concepto a estar vigente, a aparecer en los núcleos de desarrollo, como pueden ser Ericsson, IBM, todo el complejo industrial que desarrolla
la informática y la tecnología. ¿Hace cuánto que me parece este concepto? ¿Es nuevo? ¿Es un concepto que tiene 5 años, 6? Digo esto porque si comenzó con un discurso tan snob, si se quiere, o retro, a su vez, en el sentido de hacer estas asimilaciones con los supersónicos y este estilo de cosas, estamos hablando de un desarrollo nuevo de alguna manera. Es una respuesta breve porque solo es anecdótico. Ok. Mira, yo, digamos, desde lo general no te sabría decir realmente el número de cuándo empezó, en qué año. Sí, desde IBM mi conocimiento es que ya hace unos 15 años que IBM está invirtiendo específicamente en IoT. O sea, IBM es una compañía de más de 100 años y hace 15 empezaron sus fuertes inversiones en temas de IoT. De hecho, hay un centro muy grande dedicado exclusivamente a esto en Múnich, en Alemania, con lo cual es algo a lo que, digamos, le da un foco importante. En el 2010 más o menos, si no recuerdo mal, ahí había una campaña muy, muy fuerte de todo lo que era Smart Cities, desde IBM como soluciones, digamos, que tenían que ver con ciudades inteligentes. Así que desde el lado que conozco, te puedo decir que hace muchos años, 15 en general y 10 específicamente de Smart Cities, y ahora, más que nada, la situación, digamos, el estado del arte hoy que te puedo decir es que es tener plataformas, digamos, IBM en ese sentido, lo que nosotros tenemos, digamos, es más relacionado al software y a las plataformas, no dispositivos ni cosas físicas, digamos, tiene más que ver con la plataforma de conexión para todos estos sensores y estas cuestiones, la parte de analítica, la parte de inteligencia artificial, pero sí, por supuesto, en el ecosistema de todo lo que tiene que ver con IoT, que son 3 pilares fundamentales para IoT, que es lo que es el hardware, lo que es sensorización, dispositivos, conectividad es el segundo pilar fundamental, y el tercero son las plataformas, a los que, digamos, una plataforma, un software al que se le pueda conectar a través de un medio todos estos dispositivos y esta información. Exacto. Ese es el estado del arte hoy, digamos. Bien. Y entonces conceptualmente, y para cerrar lo del origen, tiene una historia graciosa de cuál fue el primer dispositivo conectado a Internet. Si no me equivoco, fue a principios de los 90 y fue cuando eran en los comienzos de lo que se convirtió luego en el Internet de uso doméstico, una tostadora que se podía prender y apagar de forma remota. Que no me puedo acordar el nombre de la persona que lo demostró, pero Internet de las cosas es algo que surgió como concepto a partir de Internet mismo, desde que Internet empieza a tomar forma. Claro. Y IBM ya en ese momento empieza a tomarlo como una herramienta más, pero no explotó hasta que ya habían desarrollado este modelo que comentaba antes Ame de Smart Cities y demás, que es donde realmente dijo, se puede empezar a obtener valor de estas cosas conectadas a Internet y no solamente activarlas o desactivarlas de forma remota. Bien, bien, excelente, chicos. Gracias. Ahora, hay una pregunta que es obligada. Todo va llevando a una pregunta que además ya la he venido tratando en otros programas porque esta capacidad de recolectar información a través de distintos artefactos o elementos, luego transmitir esa información hacia una plataforma que la interpreta, es básicamente el trabajo de mucha gente. Entonces digo, acá empieza a haber una sustitución de trabajo, que no es igual que la mera robótica, por ejemplo, agarrar una caja y con un brazo mecánico moverla hacia otro lado. Digo, acá hay procesos que son sustancialmente diferentes a lo que se venía dando con el avance de la tecnología. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Obviamente que siempre un trabajo se va y otro viene. Habrá un montón de lugar para diseñadores de todos estos tipos de plataformas, para adaptarlas a el sistema cerrado que puede ser una casa o una fábrica. Pero
se habla mucho del reemplazo de oficios y de profesiones, incluso profesiones complejas, como puede ser la abogacía, la medicina, no en su totalidad, obviamente, pero sí, incluso por gente que conozco en el sindicato de bancarios de acá de Argentina, hay toda una preocupación, no sé si una preocupación, pero una realidad innegable de que el avance de esta capacidad operativa de la tecnología, a través de la inteligencia artificial sobre todo, va dando de baja puestos de trabajo, va acotando las plazas. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta relación entre Internet de las Cosas o su prima hermana, su hermana, digamos, que es la inteligencia artificial, eh, y los trabajos, o sea, el reemplazo de los trabajos actuales que no no lo digo como un defensor del trabajo, porque hay muchísimos trabajos, la verdad que bien vendría a reemplazarlos o dejar de hacerlos con tracción humana, digamos. Entonces, ¿cómo ven esto? Que a través de su experiencia, del roce que tienen, de las publicaciones que leen, digamos, ¿qué piensan al respecto? Bueno, Sí. creo que ah, No, dale, dale, voy, nomás, sí. voy y después, como siempre, súmate ahí al discurso. Me tiene más Eh, ¿Cómo? tiene más memoria, no se va a olvidar lo que tiene que decir. No. Eh, Creo que tiene que ver con un tema de reconversión o adquirir nuevos conocimientos. Tengo un ejemplo muy puntual de algo que pasó cuando estaba haciendo una prueba de un dispositivo de Internet of Things en un hospital. Hace más o menos 2 años participé en una campaña que fue voluntariado acá en el municipio, con gente de IBM que vino de otras partes del mundo para colaborar, en donde la idea era instalar un dispositivo de IoT sencillo en un aire acondicionado, una unidad de aire acondicionado central de un hospital público. Eh, Constaba de colocar un micrófono conectado a una aplicación con un celular, únicamente eso es lo único que estaba instalado y un acelerómetro que tenía, o sea, los teléfonos celulares tienen un montón de sensores que uno no piensa, pero tenemos giróscopo, acelerómetro, tenemos sensores de luz, tenemos cosas que podemos llegar a utilizar para usar un teléfono mismo como fuente de información. Entonces agarramos un teléfono viejito con un micrófono y lo pegamos en la unidad, adentro de la unidad externa de un aire acondicionado central. Y lo que hicimos fue durante unas 2 semanas recolectar sonidos de cómo funcionaba esa máquina normalmente. La idea inicialmente era que cada vez que escuchara algo diferente, grabamos durante 20 segundos el aire acondicionado funcionando normalmente. Y cualquier cosa que detectara que estuviera fuera de esos 20 segundos le mandaba una alerta a un operador y a mí. Y el operador decidía si ese sonido era normal o no era normal. El operador al principio desconfiaba un montón de esta tecnología porque dijo, me va a dejar sin trabajo esto. O sea, mi trabajo es decir cuándo anda bien o cuándo anda mal. Entonces, cada vez que le llegaba alguna alerta del aire acondicionado, el tipo le daba como que estaba ok. No le cargaba nada, no le cargaba que ese ruido no era raro, que los sonidos raros pueden ser desde que se apague el aire acondicionado fuera de momento a un ruido de un colectivo o un pájaro, no importa, o sea, es el laburo de la persona que entrena ese modelo el que realmente hace que funcione bien. La cuestión es que todos los ruidos que hacía le puso que estaba ok. Y de repente dejó de recibir ruido, dejó de recibir alertas. Entonces nos llamaron por teléfono, me dijeron, esta cosa que me pusiste no sirve para nada. Y cuando fui a visitar con ellos, el aire acondicionado estaba haciendo un ruido terrible, pero terrible, como este no puede ser un ruido normal. Y el operador dice, ¿ves? Y no avisa nada. Entonces abrimos la tapa y vemos que el teléfono que estaba ahí tenía la alerta en la pantalla que decía ruido anómalo detectado. Pero no estaba mandando la alerta. Resultaba que el operador, por este miedo a que el sistema lo reemplace, lo entrenó mal a la inteligencia artificial que estaba ahí para ayudarlo a él, eh, y no servía de nada. Entonces nos dimos cuenta que no habíamos
no habíamos tenido en cuenta la sensibilidad de las personas ante adquirir una herramienta que los amenazaba directamente. Y creo que ahí cuando le explicamos a ellos que en realidad el objetivo de esa herramienta era no despertarlo a las 3 de la mañana porque el aire acondicionado había hecho un ruido raro, si el aire acondicionado estaba andando bien, sino que él fuera cuando decía falta a reparar lo que hiciera falta y no tener que desarmar todo el aire, a ver cuál era la cosa que se rompió esta vez, sino este ruido, sí, ese ruido lo hace siempre cuando se afloja un buje tal, o ese ruido lo hace cuando hace demasiado calor, o ese ruido lo hace cuando se está por pinchar esta manguera. Entonces, que le dé información específica al operador para que él pueda ir y reparar lo que hace falta cuando hace falta y no tener que salir corriendo cuando ya se rompió. Cuando entendió que era una herramienta más para él y no que iba a repararlo solo, empezó a entrenarlo bien y le empezó a avisar bien las cosas después. Pero él después me dice, te digo esto total confianza, no le digas a mi supervisor. Y yo no le tenía nada de confianza a esto porque yo sentí que me estaba desplazando. Ahora entiendo que esto, o sea, también implica que yo también tengo que aprender de estas cosas. Y me dejó algo que después lo escuché dicho por un médico en una charla cuando los mismos médicos tenían este miedo de una inteligencia artificial reemplazándolos. No es la inteligencia artificial lo que te termina reemplazando, sino otro profesional que sabe usarlo como una herramienta. Entonces es un poco el trabajo, tanto de IBM, de crear estos espacios como para difundir el mensaje, explicar qué significa, dar capacitaciones y la cantidad de cursos online que hay para que la gente aproveche y que tome estos nuevos skills, como decimos nosotros, estas nuevas capacidades para usarlas como una herramienta que es el futuro que ya está acá en realidad. Totalmente, excelente. Bueno, muy bien. Bueno, es la última pregunta con la que les voy a salir ahora. Ya estamos en una hora, así que quedó una entrevista muy, muy interesante. Chicos, hay un desarrollo que se llama, bueno, en español IOTA, es una criptomoneda. Si la conocen, ¿cuál es el sentido del proyecto? O sea, ¿cómo se relaciona con esto, quiero decir, con lo que venimos hablando? Tal vez no sabe nada, no creo, porque hace al ecosistema de alguna manera. Pero bueno, no sé qué me pueden aportar al... No la tenía presente y ahora me diste algo para investigar, porque Sí. no la había escuchado esta. Ok, no están en el mundo cripto entonces. No. Sí en el mundo por ahí blockchain como tecnología Claro. dentro de IoT a nivel con el objetivo de, por ejemplo, lo que hablaba antes, de supply chain y el tema de asegurar de alguna manera la trazabilidad de, por ejemplo, una semilla que se transforma en una lechuga que yo compro en el supermercado, cuál fue el camino que hizo eso y que usa Internet of Things y usa blockchain, pero no blockchain con IoT como criptomoneda, personalmente. Ok. Esto que están hablando de blockchain y IoT en el rastreo, en el traqueo de los productos es para garantizar, por ejemplo, la producción orgánica. Por ejemplo, sí. Sí. Sí, la producción orgánica, trazabilidad también sobre medicamentos, digamos, sí, los casos de uso en donde haga falta o sea algo, digamos, de mucha importancia, digamos, conocer la fuente y todo el recorrido que hace ese bien, ese producto, hasta llegar a la otra punta, ¿no? Digamos, y poder garantizar en cada una de esas etapas que se hayan cumplido con las responsabilidades y los procedimientos, digamos, que cada etapa requiere. En esos casos utilizan estas dos tecnologías. Pero sí, ahí me sumo a lo de Germán, que yo este idiota no lo conozco. Perdón que Ah, no te vamos a poder contestar al respecto. Es en principio un proyecto de una criptomoneda que lo que busca es que puedan, o sea, las cosas puedan generar pagos o cobrar. Sí. Bueno, es supongo parte del ecosistema que todavía está en urdiembre, claramente. Enorme, es realmente enorme. Es un mundo en sí mismo, el de IoT, y todos, como hablábamos al principio, ¿no? Todas las tecnologías satelitales, seguridad, blockchain, inteligencia artificial, ¿no? Como hay tantas cantidades
digamos, tanta cantidad de casos de uso como personas mismas, te diría. Sí, o como industrias mismas. Para cerrar, ¿cómo es? Igual supongo que la respuesta va a ser corta porque me parece un poco evidente la pregunta, pero hay una relación más o menos directa entonces entre Smart Cities y 5G, por ejemplo, la quinta generación de Internet. No sería pensable una sociedad, o sea, una ciudad inteligente sin una Internet de alta capacidad de transmisión de datos, o sea, mayor de la que tenemos hoy en día. Desde... perdón, sí, vos. Bueno, desde el punto de vista, si consideramos principalmente como ciudad inteligente aquella que tiene más sensores o dispositivos conectados, sí, no es lo único que define una ciudad inteligente y da para una charla específica sobre qué significa ciudad inteligente si querés, y completamente dispuesto a charlar el tema si te sirve. Pero desde el punto de vista de sensorización tiene que ver con una cuestión de no tanto solo el ancho de banda, sino la cantidad de dispositivos que podés tener. El conflicto que tenemos hoy en día tiene que ver también con las IPs que tenemos disponibles para conectar a Internet a la vez. Cuando ya llegamos al límite de eso, necesitamos incorporar más IPs, y esto implica cambiar la tecnología que tenemos actualmente, y por eso también viene 5G. Más allá de toda la cuestión marketinera, de que todos podamos ver contenido 4K desde las redes de nuestros celulares y demás, tiene que ver con poder utilizar más IPs para transmitir estos datos. Los dispositivos de IoT transmiten muy poco, son protocolos muy específicos que están hechos para transmitir lo mínimo indispensable. O sea, ten en cuenta que hay algunos dispositivos que funcionan sin reemplazarle la batería por meses o años, y eso se logra solamente si el dispositivo está conectado solo cuando necesita estar conectado. Claro, claro. Pídeme, esto va en contra de la fantasía de la gente de a pie, en el sentido de que de golpe pase como en Los Simpsons, que la casa se vuelve contra el hombre. Claro. En realidad, Como el el de HAL, el desarrollo de Odisea. me observan, van a estar espiándome todo el tiempo. La recolección de datos es bien específica, sobre variantes bien determinadas. Sí, o sea, si es por una cuestión de tener miedo de que nos verifiquen, nos controlen todo el tiempo, deberíamos dejar de usar smartphones ya mismo. Sí, Que es la sí, principal. sí, Google, todo pasa por muy poquitos canales de sí, sí, la información. Bueno, chicos, ¿piensan que queda algo que sea interesante hablar, mencionar, que faltó poner de relieve? No, lo único que dejaría como mensaje es, y tomándolo de una de las últimas o anteúltimas preguntas que nos hiciste, ¿no? Del tema del trabajo, que es algo realmente súper sensible, pero refuerzo ahí sobre lo que decía Germán, es capacidades aumentadas de las personas, digamos, y para las personas y para los profesionales, que tengan más herramientas realmente y que podamos conocer mucho más todo lo que nos rodea y usarlo de manera más eficiente. Creo que el objetivo es eso, en definitiva, es que la humanidad pueda vivir mejor sin causar tanto impacto o un menor impacto al mundo. Y a partir de ahí, todo lo que viene abajo. Pero nunca deja de ser y nunca deja de tratarse de las personas. Y eso no hay tecnología que la reemplace. A la tecnología la entrenan las personas y las decisiones las terminan siempre tomando las personas. Con lo cual es imposible pensar en soluciones tecnológicas sin pensar en personas también. Así que no, eso, nada más. Gracias, No sé si Amelia. ahí querés dar algún mensaje más. Sí, Luego, ¿te quieras cerrar? aprovechando la nota alta que dejaba recién Ame, lo contaba, tal vez invitar a las personas que están recién aprendiendo sobre esto, que hagan lo mismo que hiciste vos, investigar, formarse, no tenerle miedo a estas nuevas herramientas, sino ver cuál es la forma en que la pueden llegar a utilizar. Hemos dado estas charlas o similares, no específicamente como esta, pero en secundarios, en universidades, en colegio de abogados, o sea, en lugares que por ahí no nos habíamos imaginado jamás estar hablando de estas cosas de tecnología, y
IBM, por lo menos a nosotros nos invitó como embajadores, de empleados embajadores, a dar estas charlas, para también generar este vínculo con las personas que normalmente no están tan vinculadas con la tecnología, para que empiecen a verlo como una nueva herramienta. Así que mi recomendación es no perder el miedo a aprender cosas nuevas y animarse a ganar conocimientos más allá de lo tradicional, que está, no quiero desmerecer de ninguna manera el trabajo como se viene haciendo hasta ahora, pero empezar a ver cómo lo podemos hacer de forma mejor para lo que decía, para garantizar de alguna manera que vamos a volvernos más sostenibles y que las cosas que hoy tenemos para disfrutarlas puedan seguir disfrutando las generaciones que vendrán después. Bueno, Amelia Bálsamo, Germán Santini, muchas gracias por haber estado en la ancha avenida del medio. Muchas gracias por su tiempo, por su generosidad y sobre todo muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, Manu, por invitarnos. Muchísimas gracias por el espacio, Manuel. Fue un gusto. Chau, chau.